Roberto Hernández, muy bienvenido. Hola, buenas. Bueno, vamos a analizar un poco más adelante todo lo que está dando de sí este run run de la huelga feminista que ya mañana llega a la fecha señalada, el 8 de marzo, 8M. Mañana habrá huelga multitudinaria, muchísimas mujeres se echan a la calle, la izquierda radical. Nada más que hace falta leer el manifiesto del 8M para darse cuenta de que ahí no hay ninguna defensa de la mujer, sino todo lo contrario. En un país como España, donde se establece por ley la igualdad entre el hombre y la mujer y se conculcan leyes, por cierto, como la ley contra la violencia de género, para que luego digan que la justicia es patriarcal, pues todo este tipo de cuestiones mañana van a volver a salir a la luz. Sobre el juicio en el Tribunal Supremo a los líderes golpistas, esta semana declaraban muchos testigos. Yo celebro gratamente, por ejemplo, la comparecencia de Enrique Millo, la comparecencia de Pérez de los Cobos. Están desmontando todo el relato separatista de que no hubo violencia el 1 de octubre. Hoy ha sido también vamos a verlo ahora, el caso, hoy ha sido el turno del que fuese comisario de la Policía Nacional, también ha estado el comisario de información de los Mossos de Escuadra declarando. Ahora lo veremos en un instante, Roberto, como digo, vale. Pero todo ese relato que, por cierto, con Zoido, Rajoy y con Soraya, pues no vimos que se emplearan con la misma vehemencia, ¿no? Diciendo que hubo acciones violentas, se atacó a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, que dentro de los colegios electorales estaban perfectamente coordinados y que incluso Pérez de los Cobos apuntando que había chivatazos a de los Mossos a los propios independentistas. Habrá que depurar responsabilidades. Yo sigo con mucho interés el juicio, como cualquier español, porque es que no es un juicio que esté encabezado por el juez Marchena. Por supuesto que sí, lo lleva el juez Marchena, pero es que en ese juicio estamos todos. O sea, hay que entender que es un juicio de todos, porque si alguien quiere romper la soberanía nacional, no puedes mantenerte equidistante, como diciendo, esto no va conmigo, como que es algo ajeno. Porque no, la Constitución representa a todos los españoles, se ha intentado atacar la Constitución, entonces en este juicio estamos todos representados, como fiscalía, digamos, y como parte interesada. Además, que se vaya desmontando poco a poco el relato de que el 1 de octubre fue pacífico, por su parte, ¿no? La revolución de las sonrisas está bastante bien, porque sobre todo internacionalmente supieron vender muy bien su parte sesgada y manipulada de la historia, en el que había 1000 heridos, a una le habían roto 5 dedos y porque no tenía más. Entonces todo eso que se está desmontando en el juicio también sirve para que, bueno, sepamos realmente, aunque ya lo intuíamos o lo sospechamos, pero que también desde Cataluña quizá los que no son demasiado radicales empiecen a cuestionarse cosas, empiecen a plantearse si realmente lo que les está contando TV3 y lo que les está contando el relato oficial realmente pasó así, o que digan, oiga, tal vez deberíamos plantearnos ciertos relatos. Sebastián Trapote, el que fuese jefe de la Policía Nacional, el comisario en ese dispositivo del 1 de octubre, hoy compareció esta mañana ante el Tribunal Supremo, presidido por Manuel Marchena, y decía que efectivamente hubo violencia y que los independentistas estaban muy bien organizados. ¿Detectaron o se informó en estas actas de que usted está hablando de actitudes organizadas o eran actitudes aisladas y episódicas? No, eso estaba todo perfectamente organizado. Estaban organizados y así las actas se ha recogido. Y esas actas, junto con el atestado, se remitieron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Efectivamente, no eran cualquiera los que estaban allí, estaban perfectamente organizados, sabían cómo tener que hacer la resistencia, había unos llamamientos a través de las redes sociales, hacían cadenas humanas, nos bloqueaban el paso, nos agredían, nos empujaban, tratando por todos los medios de dificultar, ya digo, no solamente la entrada, sino la salida. ¿Cómo cambia la película, eh? Escuchamos a Mariano Rajoy cuando decía que el 1 de octubre no hubo referéndum alguno. Y yo me pregunto, entonces, ¿para qué envía usted a la policía y a la Guardia Civil? Habría que depurar responsabilidades de quien tenía responsabilidad entonces en el gobierno, de por qué dejaron solos a la policía y a la Guardia Civil, primero con unas condiciones de convivencia, o sea, y de estancia, una estancia en el Piolín lamentables. ¿Y por qué les permitieron estar frente a toda esa masa organizada con muy pocos dispositivos, con órdenes de intervenir lo mínimo, de tener que actuar bajo siempre la contención? Bueno, cuando había una orden judicial y lo que hacía la policía y la Guardia Civil era ejecutar esa orden judicial. Por lo tanto, alguna responsabilidad tendrán que tener los que entonces estaban en el poder. Vamos a ver ahora a Ángel Gozalo, general de la Guardia Civil, poniendo el foco sobre los Mossos de Escuadra y no precisamente de manera positiva. Vean.
Los comités de defensa de la República habían hecho determinadas acciones, entre comillas, formativas, para ver cómo se hacía efectiva esta resistencia, esta oposición a la entrada de las fuerzas de seguridad. Entonces, unas cosas y otras pues ya dibujaban que habría mucha gente, lo que no teníamos era el grado de mesura de la intensidad de la oposición o violencia, que podía ser verbal, podía ser más o menos testimonial o podía ser lo que luego fue una concatenación de hechos que al final, por los tiempos de demanda de recursos a Mossos y los tiempos de respuesta y los tiempos de no acción, pues también al cabo de esa larga jornada, de muchas horas, pues también sumó otra sombra de duda en la respuesta, si era adecuada o oportuna de Mossos, en atención a lo que esos días se estaba viendo que eran días de preludio y de llegada al día 1. Una sombra de duda sobre la actuación de los Mossos. Bueno, veíamos las imágenes del 1 de octubre, Roberto, la inacción evidente, ¿no? Esa gente de Pau aplaudiendo y dando flores a los agentes de los Mossos de Escuadra. Por eso Trapero está ahí. Sin ellos, o sea, sin esa inacción, seguramente estamos hablando de otra cosa. Si los Mossos hubiesen actuado a las órdenes del Ministerio del Interior, respetando la legalidad, seguramente no habríamos visto ninguna urna en los colegios electorales catalanes. Hubo una desorganización y no puede ser que 3 cuerpos policiales, que los 3 dependen del Estado, actúen por libre cada uno y que no haya información entre ellos, entre la Guardia Civil, Policía y Mossos de Escuadra. Ahora bien, los CDR son una fuerza de choque que actúan como masa y como masa no piensa. Entonces hay que ver quién está detrás manejando los hilos de los CDR, porque ellos son un grupo de radicales, de intelecto no demasiado vigoroso y que les dicen simplemente ir para allá. ¿Quién está detrás de los CDR? ¿Quién está diciendo que hay que azuzar? ¿Quién convoca que aprieten? Claro. Roberto, muy ligado a todo este asunto catalán, es que el señor Pedro Sánchez llegó a la Moncloa de la mano precisamente de estos partidos cuyos líderes presuntamente golpistas están ahora mismo siendo juzgados en el Tribunal Supremo. Hablamos de Esquerra Republicana, hablamos del PDeCAT, Puigdemont fugado. Bueno, Pedro Sánchez se puso prácticamente de rodillas ante el separatismo, también con el vasco, al precio de llegar a la Moncloa. Cualquier cosa con tal de ser investido presidente. Soraya Rodríguez, la que fue portavoz del Partido Socialista en los años en los que Rajoy era presidente del gobierno, portavoz del PSOE en el Parlamento en el Congreso de los Diputados. Sí. Recordamos esos debates tan encendidos entre las dos Sorayas, Soraya Sáenz de Santa María en el PP, Soraya Rodríguez en el PSOE. Bueno, ayer se daba de baja en el Partido Socialista precisamente por la deriva nacionalista que ha adoptado, por esa rendición a los partidos indepes que hace año y medio pues daban ese golpe contra la unidad de España. Es que yo creo que cualquiera en el PSOE que mantenga un mínimo de dignidad y de sentido de Estado, viendo lo que está ocurriendo en su partido, debería darse de baja, no, triturar el carnet en 100.000 cachitos, es que no hay por dónde cogerlo. Y respecto al gobierno de Pedro Sánchez, cuando llegas al poder con estas compañías, sabes que tu legislatura tampoco va a llegar muy lejos. Es decir, con los socios que tenía no podía alargarse demasiado porque era insostenible. Entonces, todo anunciaba a abocarse a elecciones. Él lo intentó estirar, eso es verdad, lo máximo posible, pero ya fue, o sea, al final no le quedó otra que convocar elecciones. Y aún así las convocó cuando él quiso, es decir, porque la fecha está muy bien pensada, antes de las autonómicas, o sea, pero bueno, sigue siendo mezquino hasta el final. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, cada día nos sorprende, desde luego, con alguna invención nueva, ahora abriendo las puertas a Soraya Rodríguez, a su partido, a Ciudadanos. Vean. Y Soraya Rodríguez, por lo que he leído en su carta, pues es exactamente eso. Dice literalmente profundas discrepancias con los pactos de Sánchez con los separatistas. Yo creo que es una persona que, más allá de las diferencias que puede tener, yo la he visto en el Parlamento, creo que es una persona capaz, creo que es una persona moderada y creo que es una persona que inequívocamente ha defendido la Constitución. Por tanto, no hablamos de fichajes, sí que hablo del respeto que me merece el trabajo que ha realizado, más allá de nuestras diferencias. ¿Descarta incorporarla a Ciudadanos? No puedo descartar nada. Le acabo de decir en la pregunta anterior que quiero crear un gran espacio político, dándonos la mano. Yo quiero unir a los españoles. Lo estamos estudiando. No, eso es, no lo puedo descartar porque estamos incorporando talento. Albert Rivera, una más, se apunta a todo, también a la manifestación feminista. En unos minutos lo vamos a analizar en profundidad, eso del feminismo liberal, a ver de qué manera podemos explicar que nosotros somos feministas, pero no apoyamos el manifiesto de la izquierda radical, de Podemos y del Partido Socialista, que también se ha adherido con bastante entusiasmo. ¿Cómo interpretas
la oferta Soraya Rodríguez? Bueno, es que el problema de los partidos emergentes, como pasa con Ciudadanos y como le puede pasar a Vox, es que pueden caer en el complejo de coche escoba, de ir recogiendo la gente que ha salido de otros partidos, de los partidos tradicionales, de mejor o peor manera, y los van ellos adheriendo a sus filas. En Vox pueden caer mucho rebotado del PP, y en Ciudadanos del PP y del PSOE. Entonces, bueno, debería también variar su política de fichajes y mirarlo con lupa, porque ahí se le puede colar también gente que a lo mejor no encontró su encaje en los partidos tradicionales y bueno, y luego, claro, tiene que hacer una limpia, luego es cuando vienen los escándalos. Los partidos nuevos yo creo que tienen esa pega. Otro que rectifica, como Albert Rivera, es Pablo Casado. Hace unos días, veamos al inicio de esta redacción abierta, Casado hablaba de brecha salarial, hace unos días, este martes nos estamos refiriendo. O sea, comprándole la mercancía averiada a este manifiesto feminista que habla de brecha salarial, pero que no lo demuestra con ningún dato fiable o creíble, puesto que, repetimos una vez más, se hace una estimación en términos absolutos, se cogen todos los datos y se hace una media, los hombres y las mujeres, pero dejan fuera factores tan decisivos como el hecho de que las mujeres solicitan la jornada reducida hasta 7 veces más que los hombres. Esto, lógicamente, se queda fuera de esa estimación, por lo tanto, no podemos tomarnos en serio todo este manifiesto y todas estas pantomimas de la brecha salarial. Casado ha confirmado que el Partido Popular sí va a ir, o sea, perdón, que no va a ir después de adoptar esa medida de respaldar todo el asunto de la brecha salarial. Ha dicho Casado que sí que van a ir, o sea, que no van a ir, perdón, a ver si no lo repito más veces, que no va a ir Partido Popular finalmente. Por lo tanto, Vox, hablabas de partido nuevo, no va a ser, está muy cómodo Vox cuando es el único partido que defiende una postura y el resto de formaciones defienden la contraria. En este caso el PP, no igual con la misma convicción que Vox, pero no va a adherirse a la manifestación de mañana. Hombre, yo creo que todos estamos de acuerdo en la igualdad de las mujeres, pero es que esto es otra cosa. Esto se trata de política, es una huelga ideológica. Pero lo que más me molesta del manifiesto es que es una huelga convocada desde el poder, una cosa que es bastante atípica, bastante claro, y que han usado las instituciones a su favor, es que traten a las mujeres como imbéciles. Es decir, que las instrumentalicen para un acto político, para dirigirlas, de venga, salir a la calle y nos hacéis el trabajo sucio, pegar vuestras consignas y tal, y no tiene ningún sentido. O sea, lees el manifiesto y no hay por dónde cogerlo, dice unas locuras también contra el patriarcado, contra el capital. Subvertir el orden del mundo y el discurso heteropatriarcal, racista y neoliberal. Eso es uno de los puntos del manifiesto del 8 de marzo. Había alguien en el Club de Viernes que se planteaba medio broma, medio en serio, de que querían ir con un micrófono y grabar para preguntarles si estaban al tanto de qué opinaban de la situación de la mujer en el mundo islámico, si sabrían decir algún país de la órbita socialista en que las mujeres tuvieran más libertades, más oportunidad de progreso, más oportunidades laborales. Y les dijimos, ten cuidado porque, a ver, son mujeres y hay algún hombre también, pero cuando van en masa son peligrosas también, porque, bueno, la masa no piensa, como dije antes. Entonces, no te metas ahí con un micrófono a grabar porque pueden verlo como una provocación. Y ya sabes que todo lo que sea opiniones discordantes no lo llevan demasiado bien. Entonces, bueno, yo el año pasado me pilló uno de estos grupos que iban ahí juntos berreando consignas, donde atocha, y me fijé, y la mayoría, la verdad, que eran adolescentes ociosas que estaban pirando clase, es decir, que aprovechaban la huelga para no ir al Insti o para, ¿sabes? Pero las mujeres inteligentes y lúcidas que yo conozco son críticas con esto y se están dando cuenta de que las quieren utilizar. Al final, las mujeres es un lobby más para utilizar electoralmente. Las monjas dominicas, escuchan ustedes bien, unas monjas dominicas van a hacer huelga mañana 8 de marzo, desgraciadamente es una noticia que tenemos que ofrecer, y han difundido el siguiente vídeo, vean. La huelga feminista es también mi huelga. Es la huelga de muchas monjas que el año pasado hicimos la huelga y este año la volvemos a hacer. Mi huelga es por el fin de la violencia y contra la pobreza de las mujeres dentro y fuera de la Iglesia. ¡Aupa esa huelga feminista! Las monjas nos sumamos a la huelga feminista del 8 de marzo. Lo hicimos el año pasado, lo haremos este año y seguiremos hasta que se acabe con el racismo institucional contra las mujeres. Me uno a las monjas que este 8 de marzo nos queremos unir a otras muchas mujeres y quiero que mi huelga sea para que se acabe de una vez la violencia que se ejerce contra el cuerpo de las mujeres. También hay monjas
que cada 8 de marzo nos sumamos a la huelga feminista. Mi huelga, concreta y violeta, en este año 2019, sigue reclamando equidad, sin techos de cristal, dentro y fuera de la Iglesia. Y sigue diciendo cada vez con más fuerza: basta ya a la violencia contra las mujeres. Soy monja. Hago huelga este 8M como mujer y feminista porque quiero terminar con el sistema injusto que es el patriarcado. Porque quiero un mundo más igualitario en el que se respeten los derechos de las mujeres y no se abuse de ninguna, ni fuera ni dentro de la Iglesia. Religiosas nos sumamos a la huelga feminista y lo seguiremos haciendo hasta que no sea reconocida la dignidad y la igualdad de mujeres. Bueno, esto es lo que se llama confundir las cosas. Claro que todos condenamos la violencia que pueda sufrir cualquier mujer, obviamente, pero están adhiriéndose a un manifiesto, el del 8M, que de verdad, yo creo que alguien debería poner orden dentro de la Iglesia porque no saben las cosas que están diciendo. Yo creo que siento un poco de lástima porque pienso que alguien las ha manipulado de forma que tienen una confusión bastante grande. Entonces, volviendo a nuestras generaciones, cuando me fijo en las mujeres de mi generación, realmente han tenido bastantes más oportunidades laborales y de prosperar en la vida que, por ejemplo, la generación de mi madre, y no te digo ya nada de mi abuela. Entonces, hay muchas cosas que mejorar, pero estamos cada vez mejor y, bueno, montar una huelga de esta índole política solamente es posible en los países en el que hay una libertad para que tú puedas manifestarte. Por lo tanto, yo creo que las mujeres necesitan la ayuda, sobre todo en otros lugares donde hay una falta de libertad mucho mayor, donde, bueno, hay lugares, por ejemplo, los países de la Liga Árabe que tienen los mismos derechos que una cabra o menos. Y sin embargo, luego eso parece que, bueno... Eso se queda fuera del manifiesto. Sí, esas se quedan fuera del manifiesto. Roberto, vamos a ver ahora, yo creo que son unas declaraciones, un videoblog del señor Iñaki Gabilondo, periodista estrella de la progresía, dilatada carrera periodística. Comenzaba, por cierto, los años del franquismo en la cadena COPE, en la cadena SER. Si vamos a la hemeroteca, a la radioteca, no vamos a encontrar jamás algo de Gabilondo acerca del heteropatriarcado y del feminismo. Ahora dice que él también es feminazi, de verdad. Se ha subido a la ola. Se ha subido a la ola, o sea, siempre dentro del sistema, en el mismo centro del sistema y siempre con el viento a favor. Vean, de verdad. En España hay más mujeres que hombres, es decir, las mujeres son la mayoría. Que en una democracia la mayoría tenga que luchar para obtener los mismos derechos que tiene la minoría ya revela una anomalía funcional bastante seria, que una democracia tiene la obligación de corregir. Y nada me parece más ridículo que acusar de supremacista a quien intenta luchar contra esa supremacía de la minoría. Sin más elucubraciones, por el simple peso de la lógica democrática, todos deberíamos sentirnos muy vinculados con una jornada como la de mañana, porque hay muchos asuntos pendientes, porque se están incumpliendo muchas de las cosas y de los compromisos adquiridos en la Ley de Igualdad, porque soplan vientos de reflujo en temas de mucha importancia, como el tema del aborto, por ejemplo, y porque todos habitamos en la misma sociedad y todos la deseamos más justa. Recordemos la advertencia de Tácito: quienes luchan por separado son vencidos juntos. Y escurrir el bulto por la radicalidad de las propuestas de algunos colectivos más o menos extremos, pues es una excusa, porque no hace falta militar en nada muy concreto para participar en una acción, en un movimiento de una enorme trascendencia histórica y de una profundidad absoluta. Y en el caso de los hombres, pues verlo también con hostilidad, y no digo ya nada, ridiculizarlo, es sencillamente revelar miedo y revelar el temor a perder posiciones en tiempos de cambio muy profundo. Y si al vincularnos a este Día de la Mujer y a estas iniciativas y a este movimiento, se nos implica en el lote así señalado como feminazis, pues ¿qué le vamos a hacer? Que así sea. Yo también soy feminazi. Qué lástima, señor Gabilondo, que todo esto lo diga usted en el año 2019. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estabas entonces? A principios de los 70, usted tenía ya un micrófono delante. No había heteropatriarcado opresor, no había violencia contra las mujeres. En los años 70, luego los 80, 90, después de tantos años delante de un micrófono, qué casualidad que ahora ya cuando la cresta es de la ola brutal, enorme, grande, todo el sistema rema en una única dirección, usted se suma a esta
oleada feminista. Yo creo que es bastante poco creíble. Sí, además, y muy forzado. Tengo que decir que a Iñaki Gabilondo lo respeto bastante como profesional, pienso que aquí está equivocado, y que mucha gente reme en la misma dirección no quiere decir que no estén equivocados. Entonces, yo creo que el feminismo es necesario, pero la cultura y la inteligencia también. Y esta huelga no está convocada ni desde la cultura, ni desde la inteligencia, ni desde la lucidez. Está convocada desde el sectarismo político y desde un interés electoral. Por lo tanto, Iñaki Gabilondo trabaja en El País y sabemos cuál es la línea editorial del País en esto. Nada más, yo creo que se entiende. Pues Roberto Hernández, muchísimas gracias. A ti.